No. ¿Quieres cambiar con la mano? Ahorita está saliendo aquí. Y me cambia a solo. ¿Qué hago? ¿Tú? Ahorita ¿Yo? Ok. Sí, por favor. Listo. Bueno, buenos días. Gracias por atender a la convocatoria de la conferencia de prensa. Hoy con la bancada Semilla, diputados y diputadas electas también de la bancada Semilla, estamos presentando objeciones al presupuesto, objeciones de constitucionalidad, básicamente. Hemos visto que la aprobación del presupuesto ha generado rechazo en general del pueblo de Guatemala. Hemos visto que es completamente irresponsable, es además un atentado en contra de la seguridad de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Hay problemas en donde se le reduce, por ejemplo, a la atención del Ministerio de Gobernación para dignificar a la Policía Nacional Civil, se le reducen a programas específicos para desarrollo social, se quiere poner candados, bloqueados a cierto listado de obras, específicamente además con el descaro de mencionar qué empresas van a ejecutar qué proyectos en qué departamentos. Eso no es una función que le corresponde al Congreso y parecía más bien un bono de retiro para los diputados y diputadas que no se reeligieron. Pero además de estos problemas de irresponsabilidad política que tiene el presupuesto, también cometieron ilegalidades los diputados y diputadas que aprobaron esto, y precisamente por eso estamos presentando hoy objeciones de constitucionalidad al presupuesto que se aprobó hace unos días en el Congreso. Estas objeciones van por lo menos por tres motivos. El primero, que es el más descarado de todos, es que se llevó el dictamen a la Comisión de Finanzas, pero nunca se leyó. Se leyeron solamente entre 6 y 10 páginas de un dictamen que tenía más de 100 páginas, que se tenía que no solo leer, sino que además discutir completamente. En esa comisión solicitamos con la bancada Semilla que se diera un plazo por lo menos de una semana más, primero para que leyéramos el documento completo y saber por qué motivo íbamos a votar a favor o en contra, y segundo, para poder discutir si el dictamen cumplía con los requisitos precisamente de constitucionalidad y con las prioridades políticas que estaría buscando también el gobierno entrante del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karine Herrera. Entonces, en la Comisión de Finanzas nunca se leyó el dictamen y los diputados y diputadas de esa comisión votaron sin haber leído lo que se estaba proponiendo. Ese es un primer vicio. El segundo es ya dentro de la discusión en el Congreso, en donde se leyó por títulos, cuando esto no se puede hacer, se tiene que leer por artículos o bien por capítulos. Ese es un segundo problema de constitucionalidad. Y tercero, que lo denunciamos además en el Pleno, fue un problema en la discusión, que no leían las enmiendas completas que se estaban presentando, por lo tanto el Pleno no tenía conocimiento tampoco de qué se estaba votando. Entonces, además de lo irresponsable que es este presupuesto, es también ilegal e inconstitucional, y precisamente por esto estamos presentando estas objeciones de constitucionalidad. Estas las tienen que conocer en el Pleno del Congreso en la próxima sesión. Hoy tenemos sesión en el Congreso, debería conocerse inmediatamente, y esperamos que el Congreso recapacite, reflexione sobre lo que hizo y podamos engavetar este presupuesto para que no cobre vigencia, así como sucedió con el primer presupuesto criminal que intentó aprobar el presidente Alejandro Yamatei. Muchas gracias, y no sé si hubiese preguntas. ¿Cuál sería el siguiente paso en caso se le niegue? Bueno, esto tendría que presentarse ante el Pleno del Congreso. El procedimiento es que se presenta ante el Pleno del Congreso y se tiene que realizar una votación.
de tener mayoría en esta votación, el presupuesto simplemente se engaveta precisamente por los vicios de constitucionalidad y ya no estaría aprobado. El que estaría vigente es el presupuesto actual, que por cierto, con la bancada Semilla pedimos que no se aprobara este presupuesto que se propuso en la Comisión de Finanzas y quedara vigente el actual, que son incluso 10.000 millones de quetzales menos, ¿verdad? Que estamos dispuestos a trabajar con eso, pero no con este presupuesto irresponsable que aprobó el Congreso. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber si nos pudiera contar un poco acerca de las enmiendas. Sabe que presentaron 130 enmiendas, alrededor de 130, no sé si podrían hablar un poco de eso. Sí, de hecho presentamos 166 enmiendas y después un fondo de revisión, precisamente para intentar corregir lo que el Congreso estaba aprobando. Estas enmiendas son uno de los motivos por los cuales también estamos presentando estas objeciones, porque no se estaban leyendo completas. Ustedes vieron ahí, por ejemplo, a la diputada Hernández, a la diputada Villagrán en ocasiones, que iban junto con el secretario para exigirle que leyera las enmiendas completas, para poder llamar la atención de que el presupuesto estaba teniendo muchas irresponsabilidades políticas, y precisamente por eso presentamos esta cantidad de enmiendas, para tratar de corregir lo que se estaba aprobando en ese momento. Y de esos 166, ¿cuántas fueron aprobadas? Ninguna fue aprobada. Ninguna fue aprobada. Leyeron todas las enmiendas incompletas en ocasiones y aprobaron las que tenían negociadas ya entre ellos, ¿verdad? De hecho, en una ocasión aprobaron una enmienda que realizaba una ampliación presupuestaria, todavía unos miles de millones más al presupuesto. Era de 124.000, terminó siendo alrededor de 125.000 millones. Es un descaro total, ¿verdad? Entonces, de las nuestras no aprobaron ninguna. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Ah, sí es cierto, ¿va? Ya me cambiaba del teatro. Soy de esa